futura vacuna que ni siquiera pensamos usar en otra especie. Y esto es un propósito y una posibilidad que ocurre simplemente porque la velocidad con que esto se sintetiza nos da esta chance. Entonces vamos a caminar por la propuesta del tema, que son nuevos conceptos, pero no que sean nuevos porque fueron inventados ayer, pero son nuevos en la cabeza de quien está muchas veces usando. ¿No se escucha? Atrás no está saliendo ya. Vamos a cambiar por otro. Y para que no perdamos tiempo, incluso vamos hablando, ¿está bien para usted? Y para mí, una manera de mirar y entender eso que estamos hablando de un individuo, ¿no? Y este es nuestro individuo. Nuestro individuo es un pollo, es una gallina, que empieza su vida muy temprano y empieza y necesita de sus herramientas para vivir. Esta herramienta que los damos, podemos llamarlas de vacunas. Tenemos muchos tipos de vacunas, pero son pesadas muchas veces y tienen que cumplir con el objetivo que es garantizar la salud de este individuo y más que eso, por eso la avicultura es tan distinto, garantizar la producción. Al mismo tiempo que hablamos de salud, de vida, hablamos de producción y por eso hablamos de dinero. Hablamos de realizar una ventaja muy grande en el propósito mayor de vacunación, que es vacunar a un ambiente, vacunar a un sitio donde con el tiempo se va mejorando la calidad. Y esto puede ocurrir con distintas aplicaciones, con alguna vacuna de una manera y para otra más difícil. Entonces, esto sí es muy simple. Jorge nos hablaba de los conceptos científicos. Tenemos mucho. Tenemos que elegir la cantidad muy grande de conceptos que tenemos hoy o que se aplica a nuestro día. Entonces, vamos a salir de este sencillo y vamos a adentrar en lo que ayuda a explicar. Y solamente este cuadro es lo que tiene de más completo para explicar dónde las vacunas pueden estar siendo evaluadas y desarrolladas. Porque hablamos acá de herramientas que estamos produciendo para mejorar nuestra comprensión y mejorar el mecanismo de producción de muchas vacunas, que de una manera o de otra va a trabajar o en este sitio, mejorando lo que llamamos de inmunidad innata de las aves, o mejorando este sitio que es la inmunidad adaptativa. Cuando se piensa en especificidad, o sea, una vacuna para salmonela protege contra salmonela. Esto porque está estimulando la inmunidad adaptativa, que es específica. Y la dividimos desde que aprendemos eso en la facultad, o que sea en el día a día, que se puede medir eso, sacando la sangre, ¿no? Y midiendo la inmunidad que llamamos de humoral, que son los anticuerpos, por ejemplo. Pero tenemos también acá al lado una inmunidad llamada celular, que muchas veces no la medimos en la rutina, pero se puede medir en la facultad, donde quiera, tenemos herramientas, humoral y celular. Hay que tener en cuenta que de la misma manera que tenemos eso específicamente, tenemos la inmunidad innata, que también puede ser celular y también puede ser humoral. O sea, 4 puntos y fíjate que usamos para garantizar la calidad de nuestro producto, la monitoreo de este punto simplemente. No estamos mirando nada de esos otros puntos que están atrás. Y son importantes, muchas veces más importantes. Y no lo medimos muchas veces. Entonces, si estas herramientas se pueden ser aplicadas para el desarrollo de un producto o para entender qué pasa en el campo incluso, esto puede nos ayudar a entender cómo trabaja esta cosa del sistema inmune. Esto todo lo conocen. Saca la sangre, hace una medición de anticuerpo y tenemos la distribución dependiendo de la empresa que produce un kit, llamamos de ELISA. Esto sí es común. Bueno, esto hacemos y esto es casi la misma cosa, pero no estamos midiendo anticuerpos. Mire que estamos midiendo ahora una célula, que es un linfocito. ¿Qué quiero decir? Que hoy entendemos de la misma manera el anticuerpo que se puede medir y las células que son importantes. Miramos que son una respuesta que ocurre al mismo tiempo. Y si hablamos de salmonela específicamente, a veces es mucho más importante que la respuesta de anticuerpo o tan importante como la respuesta de anticuerpo. Entonces tenemos que explicar cómo esto está ubicado en la ave y por qué los productos la estimulan de manera muy distinta. Bueno,
La primera cosa es que nuestra ave ha cambiado. Hoy trabajamos con un individuo que no es más original, Red Jungle Fowl, que le dio origen a nuestras aves comerciales. Este individuo no es lo mismo. Este cuadro es un artículo de esta ciencia que se hace todo el día, de una revista respetada llamada Nature. Ustedes ya oyeron hablar de Nature, que se está proponiendo que debemos crear otra especie animal, no más galos. Es muy distinto. Estos individuos acá, originados del original, son muy distintos del galus. Ya lo permite pensar que tenemos otra especie. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tenemos otra especie, está evoluyendo. Nosotros tenemos que evoluir también. Las herramientas, las vacunas tienen que evoluir, porque el animal ya es muy distinto. Esto se puede probar de distinta manera. Mire que si comparamos acá las ponedoras, por ejemplo, y comparamos los broilers, los pollos de engorde, y miramos una respuesta contra un antígeno específico. Y acá estamos midiendo esta respuesta de anticuerpo, IgM, y acá el otro. Mire que son distintas las respuestas, ¿no? Una ponedora para una misma vacuna trabaja de una manera y un pollo de otra manera. Esta es la respuesta humoral. Si miramos la respuesta celular, mire que la distinción es drástica, es muy grande. La ponedora o la reproductora, que como se sabe que va a vivir mucho tiempo, 70, 80 semanas, hace una inversión en la inmunidad celular. Y el pollo no. El pollo no necesita hacerlo, hace de manera distinta. ¿Qué quiere decir? Los animales son distintos. La ciencia nos permite mostrar. Estamos evoluyendo muy rápido y las herramientas de evaluación y las vacunas se están acompañando. Muchas veces saber usar eso es lo más importante. El blanco de nosotros es el desarrollo. Tenemos que garantizar salud, sobrevivencia y desarrollo. El sistema inmune siempre va a tener prioridad durante infecciones o periodos críticos. ¿Qué son periodos críticos? Por ejemplo, la materia prima, el maíz, la soya no está tan bueno, hay problemas de ambiente. Esto es un periodo crítico. Durante este momento, todo lo que está entrando por la ave, primero va al sistema inmune. Ellos cobran esto primero, después para el otro. Pero este otro es lo que vendemos, la carne, los huevos, los pollitos. Esto es lo que vendemos. Y esto viene después. Y es natural. Hay que sobrevivir. Y después hacer otra cosa. Entonces, este sistema inmune nos prueba que es lo más importante. Y una vez que entendemos que el sistema inmune es lo más importante de todos los sistemas, tenemos que entender cuál es el órgano más importante del sistema inmune. Y hoy, 2015, cuando preguntamos eso, todo lo entiende. Interesante porque 10 años atrás mucha gente quedaba pensando, miraba en bursa, en timo, y hoy todo lo sabe y habla naturalmente que el órgano inmune más importante del cuerpo llama-se intestino. Este es el órgano inmune más importante. No estoy hablando de órgano digestivo. Digestivo seguramente que es lo más importante, pero inmunológicamente es lo más importante. Entonces tenemos que usarlo. Si no lo usamos, estamos perdiendo. ¿Cómo entonces vamos a usar? No se puede olvidar que la nutrición es importante. Tenemos los nutricionistas. La próxima cátedra de la universidad va a llamarse Inmunonutrición. Hoy en Brasil, en mi universidad es la única que tiene, no hay en otras, la cátedra llamada Vacunología. Y ya estamos pidiendo la inmunonutrición, porque tenemos que trabajar juntos. El sitio donde esto está ocurriendo es donde la respuesta inmune está ocurriendo. No se puede olvidar para llegar a este blanco que la nutrición es importante. Bueno, tenemos que poner que las vacunas son importantes, son herramientas y cada vez más importantes, además porque los antibióticos, los promotores, todo lo que se usan cada vez menos y tenemos que cambiar con herramientas distintas. Entonces tenemos que entender nutrición, vacunas. Juntamos eso y tenemos que entender que hay un desafío, hay un reto. Cada ambiente es distinto. Por eso, cada programa vacunal, cada estrategia es personalizada. Las buenas empresas de vacuna no venden vacunas, venden soluciones. ¿Qué quiere decir vender soluciones? Quiere decir entender su nutrición, su desarrollo, su recto, su realidad y ponerlo mejor. Vender soluciones es tener vacuna y saber cuándo usarlas, por qué usarlas y por qué no usarlas incluso. Porque la calidad del ambiente con el tiempo es la prueba que estamos mejorando.
Mira y fíjate que si usted está 5 o 10 años usando un programa de vacuna, es lo mismo. ¿Qué pasa? Lo mismo. El ambiente no ha cambiado nada. Algo está equivocado. Para mí, algo está equivocado. Usted tiene que mejorar tu ambiente. ¿Y por qué a veces hace eso y a veces no? Vamos a concluir. Y si la conclusión ya está clara, ya podemos parar por acá con 5 minutos, ¿no? Pero si quiere podemos continuar un poquito más, ¿no? Pero son conclusiones. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema inmune tiene 2 aspectos, innato y adaptativo. Ya lo mostré, lo tiene. Activación de este sistema disminuye la performance de aves modernas. ¿Qué son aves modernas? Son estas, que no son más las originales, son animales distintos. ¿Quiere decir que estimular el sistema inmune es malo? Sí, quiere decir que quedar estimulando eso puede comprometer el desarrollo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a pensar en algunas cosas. Tenemos que maximizar la eficiencia productiva. Esto es el principal, a cualquier costo. ¿Cómo se maximiza la eficiencia productiva? Bueno, ¿cuál es el sistema que más cobra? El inmune. ¿Cuál es el que primero cobra? El inmune. ¿Cómo maximizamos? Manteniendo este sistema vigilante. ¿Qué quiere decir vigilante? Que está listo para reaccionar. Cuando fuera necesario, va a reaccionar rápido. Y va a volver al estado original. La resolución rápida y volver la transición al estado anterior lo más rápido posible. Eso hacen las vacunas. Nos preparan las aves para el reto. ¿Y preparan cómo? Manteniendo vigilante. Pero fíjate que se podemos mantener vigilante yendo en este sitio más importante, llamado intestino. Eso puede ser una gran ventaja. Entonces, ¿qué tenemos adentro de eso para explicar? Que el costo de la respuesta puede ser bajo y puede ser muy alto. Esta respuesta innata constitutiva llamamos de intestino entonces. Esto constituye una ave, ¿en verdad? Toda la ave tiene un intestino. Toda la ave, salud, no salud, que sea, tiene su intestino. Tenemos que hacer inversión para garantizar que la calidad de ese intestino sea buena. ¿Por qué? Porque esto significa tener un costo bajo inmunológico. Esta ave va a tener más tiempo para desarrollo. Por otro lado, este costo puede ser muy alto. ¿Cuándo puede ser muy alto? Si tenemos una salmonela que quiere adentrar en este sistema y consigue romper este sistema, esto va a reaccionar una cascada de reacciones, de proteínas, de células, una cosa inmensa. Y este sistema inmune estimulado no es bueno para el desarrollo. Entonces, ¿cómo vamos a maximizar el desarrollo? Tenemos que dejar este espacio que está acá vigilante. Está preparado para, cuando encontrar una salmonela, saber qué hacer con ella. Hay que eliminarla lo más rápido y garantizar que para el ave y para el ambiente lo mejor esté ocurriendo. Entonces, las herramientas para llegar a eso que vamos a discutir. ¿Qué tenemos en las manos? ¿Y qué ocurre cuando hacemos una cosa o cuando no hacemos una cosa? Que es peor. Este sistema que nos cobra por eso a veces es invisible. Le muestro acá una proteína llamada interferón. Usted seguramente ya oyeron hablar de interferón. Y le muestro porque son distintas salmonelas. Cada gráfica acá, cada punto es una salmonela. ¿Qué quiere decir? No miramos esto. Esto es invisible para nuestros ojos. Esto está ocurriendo. Pero mire cómo trabajamos mirando eso. Trabajamos así. Y trabajamos bien. Esto puede ocurrir y vamos siguiendo, mirando las cosas. Pero tenemos que entender qué está ocurriendo adentro. ¿Qué necesita una ave para poner huevo? ¿Qué necesita un pollo para ganar carne? Necesita de tiempo, necesita de energía y necesita de nutrientes. Los damos todo eso, tiempo, energía y nutrientes. Y la respuesta inmune, la misma cosa, el mismo tiempo, la misma energía y el mismo nutriente. Y esto está ocurriendo en el intestino. Y lo que más cobra, mire el tamaño de esta pelota, lo que más cobra es este movimiento llamado inducido. Si una salmonela o un virus o que sea, salmonela como un ejemplo, rompe ese intestino y adentra, empieza la inducción de la respuesta. Esto es muy caro. Si tenemos anticuerpo humoral, esto nos cobra poco. Es más fácil para el ave producir eso y puede ser importante. Si tenemos una respuesta celular, es menos costosa también. Y lo que constituye el ave es importante porque nos cobra poco.
Entonces con eso no podemos olvidar que vamos a hablar siempre del desarrollo, porque esto que paga la avicultura. La velocidad de 3-4 gramos por hora de un pollo, esto que paga la avicultura. Y hacemos inversiones para garantizar sobrevivencia. Por eso el ambiente tiene que mejorar. Por eso a veces estamos haciendo eso. ¿De qué hablamos? Puede ser una cosa importante para ustedes. Miren, las células, leucocitos, 0.42% y el anticuerpo 0.1 del peso de una ave. Usted puede mirar que eso no es nada. La tasa, el consumo de anticuerpo, 0.05 del peso por día. No, eso no es nada. Puede aumentar 25% con una estimulación del ambiente, con un resto del ambiente. Son números. El total de producción normal es menos que 1% del aumento diario de peso de un pollito. Mismo en una activación muy fuerte, 2%. Y usted puede pensar, no, esto es solamente 1%, 2%. Y si mandamos a planta de faena, como algunas empresas en Brasil, 5 millones de pollitos por día, 5 millones, la porcentaje va multiplicando, ponga en un año. ¿Y qué estamos haciendo? Entonces las herramientas no se puede olvidar, y para ninguna especie animal se hace esta cuenta, porque para ninguna otra especie animal eso es tan importante. Por eso el desarrollo de vacuna para aves es un negocio que no, una cosa que no tiene paralelo, es una cosa de las aves. Y tenemos que entender entonces qué estamos haciendo. Esto es distinto de las otras especies. Primera cosa, garantizar cuándo vamos a empezar los cuidados y responder cuándo cuidamos. Tenemos que cuidar todo el tiempo. Tenemos que cuidar de la madre, de la reproductora, que pone un huevo. Este huevo va a pasar 21 días en la incubación. Mire, parece mucho tiempo. Son 21. Si es un pollo, vaya a nacer y pasa más 42 solamente. Es un tiempo muy precioso. Tenemos que cuidarlo. Mire qué pasa dentro de este huevo. Dentro de este huevo ya tenemos las células que van a llegar a la bursa de Fabricio, van a llegar al timo y generar lo que llamamos de linfocito B y linfocito T. Hay que entender eso para explicar la vacuna, para justificar por qué una vacuna es distinta de la otra. ¿Qué células estamos usando? Lo que quiero decir es que este huevo, que hasta ahora es solamente un huevo, tiene un embrión y ya tiene estas células. Tenemos que responder cuándo cuidar. Para responder cuándo cuidar, tenemos que entender o qué tenemos en este tiempo de incubación de 21 días. Mire lo que pasa con el timo, que está en celeste acá, y en amarillo la bursa, para una gallina. Una semana de edad, una semana, ya recibe células para producir linfocitos T en el timo. Linfocitos T son fundamentales para reconocer una vacuna y producir una buena respuesta, para dejar el sistema inmune vigilante, que es lo que queremos. Entonces, tenemos que esperar que tenga timo. Tenemos que esperar mucho. Mire, una semana, 10 días. Mire, vamos a mirar. Estamos hablando de eso. Un individuo con 7 días y se puede hacer una necropsia de huevos fértiles desde el día 0 hasta el día 21. Se llega al día 7, ¿qué tenemos? ¿Qué órgano se puede mirar en este día? El corazón. Usted mira este pollo y le dije, tiene un corazón que está batiendo. ¿Puede mirar timo? ¿Alguien ya ha mirado timo acá? No, pero ya tiene. Y más que eso, tiene lleno de células para garantizar una respuesta inmune. Son 7 días. Pasamos más 2-3 días. Tenemos acá una bursa que ella está recibiendo células para llenar de linfocitos B. ¿Qué hace este linfocito B? Producen anticuerpos. Importante entonces. Llegamos al día 16. El intestino de este individuo, que está viviendo en un ambiente estéril, está lleno de linfocitos T. Y se pregunta, ¿para qué necesita linfocitos T en el ambiente estéril? Porque ya conoce el mundo. Fue seleccionado para nacer así. Llegar hasta este día 18, 19, preparado con un sistema inmune listo. Esta es la palabra, está listo. Pero vaya a nacer. Y cuando nacer, empezamos a pensar que se puede manejar este individuo. Y acá empieza el manejo. Y muchas veces empezamos este manejo 3 días antes con vacunas en huevo, como hacemos. Y esta es una manera de empezar la reacción del sistema inmune. Si ponemos un huevo en una burbuja y este pollito vaya a nacer en esta burbuja,
Volvemos 21 días después y vamos a monitorar el sistema inmune. Es horrible. Es el peor sistema inmune posible. ¿Por qué? Porque no necesita de ello. No lo necesita. Vive en una burbuja. Pero el mundo no es una burbuja. El mundo tiene retos, tiene desafíos, tiene bacterias, tiene virus, tiene personas. Personas son un gran desafío también. Y para eso necesita amadurar ese sistema inmune. Ya caracterizamos que durante el desarrollo embrionario ya tiene la formación de los órganos importantes para generar una respuesta en el futuro. Si miramos este animal completo, maduro, tenemos acá los órganos. El intestino, tenemos el hígado, el timo, la médula ósea, cloaca, bursa, vaso, órganos inmunes importantes. Hay que tenerlos. Después de un tiempo va a ocurrir una involución de mucho de eso, pero estas 3 primeras semanas es importante para enseñar a este animal cómo reaccionar en el futuro. Dejar vigilante. ¿Y bajo qué estrategia? La estrategia de mostrar a ellos cómo es su mundo. ¿Qué tiene que ocurrir para que sobreviva? Y más que sobreviva para nosotros, para que desarrolle lo mejor posible. Entonces, este animal tiene muchas partes que son importantes y los ponemos en una condición artificial. Además que ellos sean un animal artificial. Esto es importante tener en cuenta. ¿Quién es el pollo de hoy? Es un animal inmunoincompetente. ¿Y por qué el pollo es un animal inmunoincompetente? Porque fue seleccionado para eso. Los seleccionamos para el desarrollo, lo más rápido. Para cualquier animal, cada vez que se selecciona el desarrollo, se pierde respuesta inmune. Entonces este animal inmunológicamente necesita de nuestra ayuda. Siempre. Porque no tiene condición. Imagínate que sacamos este animal, que ya es inmunoincompetente por naturaleza, y lo ponemos en una condición que trae una palabra que es el gran problema de la avicultura. ¿Qué palabra es esa? Densidad. Ponemos densidad con esta condición inmune. Si no hacemos las herramientas trabajar muy bien, no vamos a lograr éxito. Y mire, desde el día que está en el transporte, que sale de la planta de incubación para el alojamiento, esto puede llevar 2 horas, 5 horas, 6 horas, 1 día, 2 días. Y en este tiempo, ¿qué está ocurriendo? El sistema inmune está amadurando. ¿Y está madurando por dónde? Por el saco de la yema, por el meconio, por todo lo que tiene del mundo real. Y tenemos la idea de poder ayudarlo. Pero le preguntamos, ¿tiene condición de reaccionar? No es muy nuevo este animal, está empezando su vida ahora. Esto se puede probar de distinta manera, incluso con salmonela. Si ponemos un desafío con 1 día o con 16 días de edad y le medimos después de 3 días, no el anticuerpo, medimos algo que es mucho más temprano que el anticuerpo, que son aquellas proteínas, aquellas interferón, interleucinas, todo eso. Fíjate en el interferón como ejemplo, vamos a pegar porque es conocido, 16 días, ¿dónde está? Acá está. 16 días, el interferón, 2. 1 día, el interferón, 30. ¿Qué quiere decir? Que con 1 día de edad, este animal está completamente listo para reaccionar. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Esto no es nuevo. Este animal tiene de su madre la condición pasiva de anticuerpos que recibió por los vasos vitelínicos y recibió por el intestino. Tiene inmunidad calostral. Los pollitos tienen inmunidad calostral. Y esto va bajando. Y tenemos que enseñarlo que tiene que amadurar su sistema inmune. Entonces las estrategias para madurarlo tienen que garantizar este resultado. 3 a 4 gramos por hora es lo que queremos. Llegar a eso depende de nuestras herramientas. La inversión está ¿dónde? En el mayor órgano. Entonces, no podemos olvidar que esto acá, la calidad de eso, que tiene muchos puntos inmunológicos, es lo más importante para llegar a lograr el éxito de 3 a 4 gramos por hora. ¿Cómo eso está ocurriendo? Fíjate en todas las partes del intestino, como un ejemplo. Tenemos el intestino y un grupo de animales en negro y un grupo en blanco. ¿Qué tiene de distinto estos grupos? ¿Qué estamos midiendo por primero? Estamos midiendo acá, mire, una célula llamada linfocito T. Entonces aquello que yo decía a ustedes, que es importante para
para construir una respuesta inmune de calidad. Es importante para construir, para reconocer que hay una vacuna. Es importante para dejar este sistema calificado. ¿Cuál es la distinción de este grupo en esto? Este grupo recibió un estímulo muy temprano. Este grupo en negro recibió la información que hay un mundo real, mucho más temprano que eso. ¿Qué pasó? La cantidad y más que eso, la calidad de linfocitos T en todos los segmentos, mire, el ilio, duodeno, todos los segmentos del intestino es distinta. Si intentamos responder, ¿quién es este animal comparado con eso en el futuro? Este es un animal que va a reaccionar más rápido. Este es un animal que va a reconocer el antígeno más rápido. Y esto es bueno para ese animal. Cuanto más rápido reconocer, más rápido vuelve a su estado de reposo. Para ganar peso, para poner huevo, para todo eso que es importante para nosotros. ¿Y a dónde? En el intestino. El problema es que no lo medimos eso en la realidad en todo el día. No estamos midiendo. Pero si podríamos medir, esto que veríamos. La calidad de este sistema en desarrollar muy temprano. Muy temprano. Y llegar a producir un animal que sí vamos a buscar cosas visibles, como por ejemplo la bursa, el timo, los órganos, el vaso, todo lo que tiene que ver con respuesta inmune, todo. ¿Cuál es la distinción de este grupo de animal para este grupo de animal? Este grupo recibió un estímulo muy temprano, que puede ser simplemente la comida, no necesita hacer otra cosa, pero háblase distinto, es alguna cosa que no es tuya, y este no recibió en las primeras 24 horas. Esto es importante para garantizar el desarrollo del sistema inmune, y este desarrollo puede garantizar no una respuesta en los 40 días hasta que va a planta de faena. Esto puede garantizar una respuesta con 70 semanas de edad. Esta respuesta ya con 70 semanas de una reproductora es dependiente de quién fue este animal, cómo fue la preparación inmune de ese animal. Entonces estamos garantizando sobrevivencia y estamos garantizando estas reacciones. Entonces voy a mostrar 2 diapositivas solamente, 2 diapositivas que nos explican qué está ocurriendo cuando ponemos la vacuna. Acá llamamos de vacuna inactivada, pero cuando tenemos una vacuna viva, esto también está ocurriendo. ¿Qué pasa cuando ponemos esta vacuna que puede ser inactivada o mesmo una vacuna viva? Tenemos esta célula que está en verde, llamada macrófago. Esta célula reconoce el desafío. Cuando lo reconoce, lo fagocita, quiere decir pone adentro, engolfa. Puede ser una vacuna, puede ser un desafío, no importa, va a hacer eso. Después de hacer eso, tiene que presentar esta bacteria, este patógeno, tiene que presentar la parte más importante de este patógeno. ¿Cómo llamamos esta parte importante? Le llamamos de epítopo o de epitopo. Esta es la parte que nos interesa. Porque de una bacteria o de un virus o que sea, tenemos un montón de partes que no nos interesan. Y algunas que son muy importantes. Esta parte importante, hoy conseguimos identificarlas. A biotecnología, la tecnología involucrada, podemos identificar eso. La elegimos y el sistema inmune también elige. Y la pone acá, lo atrapa en esta célula y llama a un linfocito T. Este linfocito T llama-se linfocito T CD4. ¿Qué hace esta célula? Esta célula importante para producir respuesta contra distintos tipos de patógenos. Y mire, estamos hablando de una vacuna inactivada, que en el campo puede llamar de vacuna muerta, la misma cosa. Si es inactivada porque está muerta, si está muerta porque está inactivada. ¿Qué pasa después de la presentación? O sea, está mostrando el linfocito TCD4 que existe una agresión, sea vacunal o no. Este linfocito TCD4 evolúe para un linfocito T llamado TH. H quiere decir helper, que ayuda, ayudante. ¿Qué hace entonces este linfocito? Este linfocito ayuda. ¿Y ayuda a quién? Él puede ser un linfocito TH1 o puede ser un linfocito TH2. Si fuera un TH1, ayuda macrófagos,
¿Qué son los macrófagos? Son aquelas células que tienen salmonela dentro de ellos. La salmonela está ubicada dentro de muchas células, incluso del macrófago. Y el macrófago no consigue eliminar la salmonela de dentro hasta que sea avisado, hasta que sea estimulado. ¿Y quién va a estimular? Este TH1. ¿Y de dónde viene esta célula? Normalmente el cuerpo la produce, la ave la produce. Pero hay distinción en esta velocidad y la calidad. Si esta ave está preparada por una vacuna, esta ayuda viene muy rápido. ¿Qué quiere decir una ayuda más rápida? Quiere decir sacar la salmonela lo más rápido posible del cuerpo, consecuentemente sacarla del ambiente, por supuesto, lo más rápido. Si no avisamos a esta ave, no avisamos porque no hicimos una vacuna tolerable, una vacuna ideal, y, era lo más importante, no hicimos la vacuna en el sitio más importante. ¿Cuál es el sitio? El intestino. Si no hacemos nada de eso, esto no ocurre en el intestino. Entonces, preparar a esta ave en este intestino, avisando que existe una agresión en el mundo. Y un día, cuando esta agresión llega, producir esta célula llamada TH1 va a ayudar a este macrófago a eliminar bacterias intracelulares. Ejemplo, salmonela. Entonces, este cuadro acá es fundamental para salmonela. Y el que más hace esta célula TH1 también ayuda una otra célula llamada CD8. Vamos a mirar de dónde viene. Y del otro lado tenemos el TH2. También es H, también ayuda, pero ayuda el linfocito B. ¿Qué hace el linfocito B? Produce anticuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esta vacuna que está inactivada, está muerta? Se produce anticuerpo y se produce TH1, que es importante para la respuesta contra salmonela. Y hay que fijarte una cosa, cuando sacamos la sangre, muchas veces, lo normal, si no todas, y enviamos al laboratorio, no medimos esta célula acá, medimos simplemente el anticuerpo. Y esta célula que no estamos midiendo puede aparecer con esta vacuna. Y esta célula que no estamos midiendo es fundamental para la respuesta para salmonela. Y lo más importante, fíjate ustedes, con un ejemplo, por ejemplo, una cosa que los conocen. Si usted pone una vacuna inyectable, todo esto ocurre, ¿a dónde? En el cuerpo, en el sistema inmune sistémico, en linfonodos, todo el sitio. Si ponemos esta vacuna por vía oral, ¿dónde esto ocurre? En el mismo sitio sistémico, pero también en el intestino. Esta es una gran ventaja. Usted puede hacer una comparación, por ejemplo, con la vacuna de poliomielitis. ¿Conoce, no? Para ser humano, claro. ¿Por qué la poliomielitis ha bajado tanto del ambiente? Y, por supuesto, de los individuos. Porque la hacemos por el vía intestino. Si siguiéramos haciendo los últimos 50 años inyectable, estaríamos viviendo con poliomielitis hasta hoy, de la misma manera. Las personas protegidas, pero la poliomielitis lo mismo. ¿Dónde existe poliomielitis hoy? En los sitios donde no llega esta vacuna. Si hacemos una salmonela, una respuesta, una vacuna por una vía mucosa, ¿qué estamos ganando? La protección del sitio de entrada. Entonces esto hay que pensar, porque este sitio de entrada puede garantizar la calidad de este ambiente. Y la otra cosa que ocurre cuando hacemos con una vacuna viva atenuada. Mire que son otras células. Empieza el CD8. ¿Qué hace un CD8? Reconoce una célula infectada y la mata. Por ejemplo, un enterocito, una célula de vaso, de bursa, donde quiera. Este CD8 mata esta célula. ¿De dónde viene? De una vacuna viva. ¿De dónde viene? De un estímulo vivo. Si tenemos un estímulo acá que prepara el cuerpo para tener TH1, este TH1 ayuda a madurar este CD8 y queda mejor. Si tenemos una respuesta que nos prepara produciendo estas células que están acá con una vacuna inactivada y tenemos después un desafío natural del campo, esta respuesta ocurre como resultado del desafío de campo, pero en un animal que está preparado así. Esto mejor. Si esto acá ocurre en un animal que no está preparado, esto puede significar muerte, si hablamos de Salmonella gallinarum.
Esto puede significar ganancia de peso menor, esto puede significar problema en el alimento. Y nosotros veterinarios trabajamos ¿para quién? ¿Cuál es nuestro fin? El ser humano. ¿Cuál es nuestro medio? El animal. Usamos el animal para trabajar para el ser humano. Entonces, nuestras estrategias tienen que fijar en eso. Puede probarme entonces que es importante ir en este sitio. Mire, 80% del anticuerpo que llama anticuerpo de la mucosa. Una ave produce anticuerpos de la mucosa como nosotros también producimos. Llama-se IgA. 80% de ese anticuerpo, ¿para dónde va? Para el intestino. Y los otros 20, ¿para dónde va? Para todas las otras mucosas. Del bronquio, del aparato urogenital, del cauti, del nauti, del hauti. Todos los aparatos mucosos reciben 20. Y solamente el intestino 80. Esto naturalmente. ¿Qué quiere decir? Que la ave está preparada naturalmente para hacer inversión en aquello que es importante para ella para garantizar su sobrevivencia. ¿Y qué es importante? Preparar este sitio. Puede probar de otra manera. 100 miligramos por kilo por día de este anticuerpo. Y 30 del anticuerpo de la sangre. O sea, ¿cuál es el anticuerpo que la ave está más preparada para producir? El anticuerpo de la mucosa. Naturalmente hace eso. Si la estimulamos, produce. Si no estimulamos la mucosa, este anticuerpo viene para la mucosa, pero viene por otro camino. Camino más duro, que gasta más energía, que toma más tiempo, o sea, que nos da menos plata. Entonces, producir esta respuesta es normal para la ave. Buscar hacer que la ave haga eso con nuestras vacunas es natural para nosotros. Tenemos que buscar eso. Si intentamos comparar la protección, usando un ejemplo, esto sirve para cualquier enfermedad, pero mire, si consideramos que una protección baja de 95 para 27, llega a 0, pero baja 4 veces. Mire, 95 baja 4 veces. Y estamos midiendo el anticuerpo en el suero, en blanco. ¿Ha bajado? No. Es la misma cosa. ¿Cómo vamos a explicar que la protección ha bajado tanto si el anticuerpo es lo mismo en la sangre? Porque este anticuerpo en la mucosa baja mucho. Este mismo anticuerpo que no medimos todo el día. Pero las empresas que desarrollan vacunas lo conocen. Las empresas que están preocupadas en medir eso saben de dónde viene y para dónde va. Y tenemos que entender otra ventaja que viene de eso, que son hasta más importantes. Voy a mostrar a ustedes. Esta salmonela que encuentra después en el campo, tiene que destruirla. Esta es una comparación que se llama lysis. Llama-se velocidad de destrucción de células con salmonela adentro. ¿De dónde viene eso? Del preparo del animal. Esta salmonela viva que entra, se tiene el preparo vacunal, produce una respuesta mucho más rápida. Y adentro de eso se prueba que con el tiempo la presencia de células es distinta para cada salmonela. Enteritidis, infantis, pulorum, gallinarum, todas las salmonelas, cada una tiene una respuesta distinta. Entonces es imposible entender de todas las salmonelas, claro, son más de 2000 salmonelas, y cada una tiene una calidad de estimulación, una capacidad de estimulación que es invisible para nosotros en el día a día, pero está ocurriendo. ¿Y o qué tiene que ser visible para nosotros? Eso tiene que ser visible. Pues después de la entrada de una salmonela, un grupo de animales que tiene acá representado por el blanco y otro por el negro. ¿Qué pasa? Porcentaje de gallinas con eliminación de salmonela en las heces. Se pregunta a ustedes, ¿qué quiere usted en su granja? ¿Quiere este grupo de animal o quiere este grupo? Los dos tienen salud, los dos están bien, los dos están creciendo. Pero con el tiempo, ¿qué significa este grupo? Un porcentaje de gallinas eliminando salmonela muy grande. Y este grupo en negro, cada vez menos gallinas eliminando salmonela. ¿Y por qué? Porque uno tiene IgA en el intestino y el otro no tiene. O sea, ¿cuál es la gran ventaja?
La ventaja es que tenemos salud y tenemos salud, pero tenemos ganancia de plata y no tenemos ganancia de plata, porque el ambiente no cambia y acá el ambiente cambia. Esta es una ventaja espectacular, porque esto estamos buscando. Cuando entra una salmonela, se puede comparar que animales infectados del día acá, día 7 hasta día 45, ¿cuántos están positivos? Mire, llega al punto de todos estar positivos, simplemente porque son C, quiere decir contactos, simplemente porque están al lado. No necesita ser un animal que se fue infectado, simplemente por estar al lado va a ser infectado. ¿Y por qué? Porque está eliminando esta salmonela. ¿Y en qué tiempo? En el tiempo de un lote, en el tiempo de una parvada. Es muy rápido. Entonces tenemos que cuidar con eso, haciendo con que el desafío del ambiente sea cada vez menor. ¿Y qué va a ocurrir? El rendimiento productivo cada vez mayor. Hay muchos especialistas que intentan explicar eso de muchas maneras. ¿Por qué la ganancia es tan buena? 3, 4 gramos por hora. Hay gente que no lo cree, que es genética, que es nutrición, que es vacuna, que es manejo. Yo siempre me acuerdo de un especialista que ha dejado una información interesante, ¿no? Ese especialista acá llama-se Evo Morales, ¿no? Nos dice en Brasil que el pollo que comimos está lleno de hormonas femeninas. Por eso los hombres que comen pollo tienen su desvío de masculinidad, ¿no? Para nuestra suerte, esto no es un especialista, ¿no? Para nuestra suerte, ni voy a decir quién es eso, pero es la realidad del mundo. Y tenemos que convencer este mundo que no, que tenemos un animal, un alimento y tenemos comida saludable. Esto vamos a garantizar. Comida saludable que es resultado de la interacción de células en el intestino, CD4, CD8, macrófagos, anticuerpos, todo eso ocurriendo en el intestino porque es el sitio más importante para esta ave. ¿Hacemos inversiones acá? A veces hacemos, a veces no. ¿Preparamos la ave para reconocer en este sitio? A veces sí, a veces no. Si lo hacemos, mejor para ella y mucho mejor para nosotros. Esta es la verdad, mucho mejor para nosotros. Si tenemos la condición de reaccionar con esta salmonela viva, por ejemplo enteritidis, y medimos la capacidad de eliminación. Esta es una medida que se hace en el vaso, garantizando que después de hacer una vacuna, el animal tiene una condición mejor de eliminar la salmonela del cuerpo. El término inmunológico llama-se clearance, no se usa eso en el día a día, pero significa la velocidad de sacar la salmonela del cuerpo. Si una gallina o una parvada tiene una velocidad mayor de eliminación, tendremos un ambiente mejor después del tiempo. Entonces, hacer de una manera que la vacuna pueda garantizar eso, mejor. Y además, no se olvidar que no hablamos de una vacuna para salmonela, para bronquitis, para gumboro. No existe un anticuerpo entero contra eso. Existe sí epítopos. Son partes. Y mira acá el tamaño de una salmonela, hasta 320.000 partes para atrapar un anticuerpo, para atrapar un linfocito. Estos son los epítopos. Y a veces tenemos la coincidencia de que estas partes son comunes, como es el caso de enteritidis y gallinarum, el grupo lo mismo y las partes comunes. De eso surge lo que llamamos de inmunidad cruzada, que existe, y para responder si es suficiente, no existe esa respuesta, porque eso cambia de persona, de parvada, de granja para granja, porque es suficiente, yo no sé si cuál es tu realidad. Puede ser suficiente para usted, la condición inmunológica el animal tiene, la coincidencia bacteriana existe. ¿Qué vamos a garantizar con eso? Respuesta extracelular en rosado, quiere decir extracelular, está fuera de la célula. El anticuerpo está atrapando. Allá, lá afuera, salmonela, el anticuerpo atrapa. Después que salmonela está dentro, ¿qué hace el anticuerpo? Dentro de una célula, el anticuerpo no hace más nada. Tenemos que tener acá en azul respuesta intracelular. ¿De dónde viene? Del TH1, que reconoce el macrófago con salmonela, que es natural estar dentro del macrófago, y esto es importante para eliminar esta salmonela del cuerpo. Entonces, tener las dos respuestas es interesante.
tener la vacuna inactivada que no tiene acá el CD8. Pero, ¿cuál es la interrogación? Que tenemos una ayuda muy importante para el CD8 que viene de la naturaleza, cuando encuentra la salmonela. Cuando encuentra la salmonela en la naturaleza, tiene TH1. Y este TH1 viene de una vacuna inactivada. El anticuerpo viene acá. Y cuando encuentra la salmonela en la naturaleza, produce las dos cosas. Si está preparada para reaccionar, mucho mejor. Y para el final, si podemos garantizar, mirando con un poco de duda, muchas veces, ¿qué es el final de una vacunación? Poner la teoría en práctica. Y el último concepto que se usa para eso llama-se memoria inmunológica. ¿Qué quiere decir memoria? Pone una vacuna y después de 60 semanas ese animal encuentra este desafío y la reconoce. Pero 60 semanas. Para nosotros esto puede significar 50 años. Después usted encuentra y lo reconoce. ¿Por qué tiene? ¿Y de dónde viene la memoria? Este es un ejemplo de salmonela que a veces tiene y a veces no tiene. ¿Cuándo tiene memoria? Cuando los epítopos utilizados son proteínas. Si son proteínas, existe memoria. Cuando no tiene memoria, cuando los epítopos utilizados no son proteínas. El ejemplo de Salmonella gallinarum, que no tiene aquello flagelo, y la respuesta natural para una vacuna de Salmonella gallinarum acaba muy rápido. Hay sitios que están haciendo a cada 2 meses, de 2 en 2, 3 en 3, 4 en 4, porque si no, no hay que asegurar. No tiene memoria. Cuando tenemos una proteína involucrada en la respuesta, sí garantizamos la memoria. Y esto significa mantener el sistema vigilante. Entonces, la vacuna para Salmonella, toda vez que tiene proteínas importantes involucradas, garantiza una memoria. Hay que tener en cuenta que es un concepto importante, claro, si hablamos de tiempo. Ponedoras, importante. Reproductoras, importante. Para un pollo no va a usar memoria. Vive 40 días. ¿Va a usar o qué el pollo? Va a usar toda esta respuesta construida que hablamos hasta ahora. Pero la memoria es más importante para animales de largo plazo que viven más. Bueno, esto es lo que quería decir a ustedes. Agradezco más una vez a Betanco, a Marcelo especialmente por la invitación, a Jorge, a Horacio, por la amabilidad y estoy dispuesto a hablar después del final de las charlas. Gracias.